Buenas tardes. Profe, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ya en un minutico iniciamos. Vean que estoy abriendo la presentación. Tranquilo. Ahora ya lo sabes. Hotel. Baño y sentí un ligero dolor al evacuar. Mi doctor me dijo. Buenas tardes, profe. Buenas para todos. Buenas tardes. ¿Este cómo se baja? ¿Y tú qué quieres? Tienes que... Así es. Yo me metí en esta vaina, no. Yo me preguntó Marco. Esto no es Un amigo de él.
parte de tu rutina y dejar que Bob cuide a los niños hogar. Esto es Historias Únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. Ve ahora en paramountplus.com. Bueno, muy buenas tardes para todos. Iniciamos nuestra segunda sesión del día de hoy. Vamos a empezar desde lo básico y de ahí vamos a ir aumentando un poquito de nivel, ya que la mayoría de los que aquí presentes, en cierto modo, conocen mucho de la materia. Entonces, nuestra materia es seguridad y salud en el trabajo, pero acuérdense que esto va como un sistema de gestión, donde todas las partes interesadas trabajan interdisciplinariamente por un fin, ¿sí? Entonces, ¿qué es un subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Acá les traigo una definición. Está definida como aquella disciplina que trata de la prevención. Entonces, la palabra prevención en una palabra, acuérdense que es anticiparnos para que no nos pasen, como dicen acá, lesiones ni enfermedades causadas por las labores que nosotros hacemos durante nuestra jornada laboral. ¿Y cuál es la misión? Proteger y promocionar la salud, tanto mental, física y social de todos los trabajadores. Y tiene por objetivo mejorar esas condiciones de medio ambiente, porque también va incluido el tema del medio ambiente. Entonces, esta es la política de seguridad del SENA, donde yo estoy. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tiene que contemplar esta política? Tiene que tener implícito el tema de la normatividad vigente, la protección de todos los trabajadores, gente flotante en las organizaciones, como visitantes, proveedores, etcétera, y cuidar esos tres factores que les dije anteriormente. Esa es la misión o para qué fue diseñado este sistema de gestión. Y tiene que tener una política donde nos muestre donde, como dice acá, promoción en seguridad y salud en el trabajo como responsabilidad a todos sin excepción, prevención, anticiparnos ante los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir en nuestros ambientes de trabajo, identificar esos peligros a los que nosotros estamos expuestos, evaluarlos y darle una valoración para luego intervenirnos. Ahí donde hacemos la dichosa matriz de peligros y riesgos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya la próxima clase, el próximo martes, vamos a hacer una matriz de peligros. Y tiene que tener unos objetivos. Por ejemplo, acá disminuir la accidentabilidad y enfermedades laborales y ausentismo. Son tres indicadores que ustedes van a ver mucho en el tema de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un indicador? Un indicador simplemente es una medida donde nosotros tenemos un resultado cuantitativo y luego le damos una valoración cuantitativa para tomar decisiones. Un indicador es eso. En base a esos resultados nosotros tomamos decisiones. Ejemplo, en el tema de indicador de ausentismo, entonces ahí se miran quiénes son los que están en el podium de los que más faltan al trabajo. Entonces se mira por qué razones esos personajes se ausentan mucho del trabajo y se toman decisiones o se realizan actividades para hacer un mejoramiento continuo. Otra de los objetivos, promover la participación. Todos debemos comprometernos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto no es cosa solamente del HSQ, del área de calidad, del CISO, no, esto es de todos. Y fomentar un cumplimiento de las exigencias legales, como le dije, tiene que estar incluido toda la normatividad vigente, el tema de mejoramiento continuo y todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad industrial. En caso de un accidente, ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, dependiendo de la empresa. Eso es lo primero que se los deben de comunicar. ¿Qué hacer en caso de accidente? Lo más importante es proteger la vida
¿sí? Entonces, informar al jefe inmediato para que él pueda dar aviso a la ARL, hacer un reporte y comunicarse directamente con ellos para que ustedes se puedan desplazar a su ARL. Es diferente que usted vaya a una IPS por su EPS o a la ARL. Acuérdense que la ARL nos cubre el 100%, la EPS solamente nos cubre un 66.6%, entonces no es lo mismo. Y por la EPS máximo nos dan una incapacidad de 6 meses. Después de ahí se lavan las manitos y usted queda desamparado. Entonces es muy importante que usted sepa cuando es un accidente laboral, todo lo tiene que atender la ARL. Si es una enfermedad laboral, lo mismo. Pero si es una enfermedad normal o un accidente normal, sí va por EPS. Esto ya tiene que ver con el tema de cuando usted escuche una alarma, qué hacer, alistar y hay que evacuar. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que es por ahí como en la clase número 4. Nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con temas de emergencia. Y como les dije, ustedes van a diseñar el plano de evacuación de su vivienda. Acá es donde nosotros nos vamos a detener un poco. Cuando ya nosotros sepamos cuáles son esos peligros y cuáles son esos factores de riesgo, nosotros vamos a entrar a describirlo y a clasificarnos dentro de una matriz que se llama la famosa matriz de peligro, basado en la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Esa es la que se utiliza acá en Colombia. En otros países utilizan otra normatividad parecida, pero en sí la famosa matriz de peligro no difiere mucho de los demás países. Y acá es donde la próxima clase me voy a detener. Hoy les voy a explicar un poquito esto para que ustedes lo tengan presente. Entonces, nosotros tenemos mucho que leer en temas de normatividad. Yo ya les he ido colocando material. He decidido colocarle más videos en la plataforma porque hay mucha gente nueva que no le gusta leer la normativa. O vamos a hacer un ejercicio acá. De los de aquí presentes, me alzan la manito. ¿Quiénes cuando van a firmar contrato se toman su tiempo, lo leen completamente, lo entienden y si no entienden pregunta y luego firman? O sencillamente por la emoción de trabajar van y firman sin tener en cuenta la letra menuda. Claudia, alzaste la manito. ¿Tú haces lo primero o haces lo segundo? Profe, yo leo bien el contrato. Carlos, ¿hace lo primero o hace lo segundo? Bueno, parece que Carlos no nos escucha. Sergio, ¿hace lo primero o hace lo segundo? Sí, ya, perdón. Lo primero, profesor. Ok, entonces, ¿por qué yo hago esta pregunta? Porque yo también estaba en el grupo de los que hacían lo segundo hace mucho tiempo, ¿sí? Nosotros por la emoción de trabajar, cuando yo empecé a trabajar, cuando salí de la universidad, uy, ¿yo dónde es que firmo? Ya después venían los ayayay. ¿Por qué? Porque no leía cuáles eran mis derechos, cuáles eran mis deberes y en qué me comprometía. Lo mismo pasa con toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, el hecho de que desconozcamos la ley o la normatividad vigente no nos exime de nuestra responsabilidad. Hay muchos empleadores, hay muchos trabajadores que no conocen la normatividad y trabajan en esta área, que es lo triste, ¿sí? Y desconocen mucha normatividad en la cual nos rigen en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo acá no les voy a decir, léanse esto, léanse lo otro. Ya eso hace parte de su trabajo autónomo, leer la normatividad vigente. Simplemente yo me voy a basar en lo que necesito básico para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que implementar. Por ejemplo, la próxima clase miramos una matriz de riesgo. Después que miremos la matriz de riesgo, vamos a ver algo que es una matriz de requisitos legales. Cómo se hace, cómo se conforma, etcétera. Pero lo primero es que ustedes se vuelvan expertos primero identificando los riesgos, los peligros a los que nosotros estamos expuestos, ¿sí? De ahí parte esto. Si nosotros no sabemos identificar esos peligros, este sistema o este entendimiento de esta materia
nos va a quedar mal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar peligros. Y esos peligros tienen unos factores de riesgo asociados. Y hay que saber dónde encaja cada factor de riesgo, ¿vale? Entonces, sigamos acá. La última resolución, que es la que nos rige, es la 0312 del 2019, donde nos habla de unos estándares mínimos. Para ustedes, ¿qué significa la palabra estándar? ¿Quién me dice? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo? Algo que está estipulado, profe. Algo que está estipulado. Listo. Sergio, dime. No, yo fui el que dije, profe. Ah, ok. Listo. ¿Quién más le complementa o le ayuda a Sergio? Mayerly. Mayerly. Bueno, Carlos, tú calzaste la manito. No, ya no la sé. Listo. Pero bueno, mire, o sea, es un proceso que se hace de un principio y de un final estándar. Un estándar. No me convence esa definición. ¿Quién me dice un sinónimo de estándar? Estándar es unificar criterios. Perfecto, así de sencillo. Ese es el significado. Ejemplo, ustedes conocen la marca McDonald's. Sí, ¿verdad? Claro. McDonald's está en todos los continentes, la marca. Y ellos tienen que manejar un mismo estándar de servicio, un mismo estándar de producto. Todo tiene que ser unificado. Lo mismo acá, en la resolución 0312 nos habla de unos estándares mínimos, donde todos los empleadores y empleados deben hablar el mismo idioma. Esta derogó a la 1111 del 2017, donde estaban estos mismos estándares, pero nadie sabía cuántos estándares tenían que hacer, entonces todo el mundo creía que tenía que hacer todos los estándares. Esta nueva resolución lo que hace es organizar ese tema, dependiendo al número de empleados, dependiendo al riesgo al que estén expuestos y dependiendo a las funciones o a la actividad económica que se dedique a esa empresa, van a tener que ejecutar ciertos estándares, no todos, dependiendo a esas características que les mencioné anteriormente. Entonces, esta resolución salió en el 2019, ya los tiempos pasaron. Aquí van a ver tiempos o la línea del tiempo donde, pero ya estamos en esta etapa, sí, ya esa etapa la pasamos hace mucho tiempo. Desafortunadamente yo soy uno de los críticos de nuestro país. Este sistema, desde el 2014 que comenzó a regir y que revolucionó al nombre de SGSST, ha sido muy permisivo en Colombia. Siguen dándoles plazo a las organizaciones y se crean unas cosas, crean nuevas leyes y siguen dando más tiempo. Y yo les apuesto que ni un 60% las empresas están aplicando el sistema de gestión. Porque a mí me ha tocado asesorar, ayudarles en ese tema y están crudos. Y a veces toman este sistema como algo de papel, un requisito que si no, entonces los multan y ya, pero nadie se toma la tarea, o muy pocas empresas, yo digo que mucho, el 30% se toman la tarea de hacer esto realmente como debe ser. Entonces, hay mucha normatividad que ustedes tienen que leer. Está la resolución, bueno, esta 1111 es la que reemplaza la 312, ¿sí? Pero una de las que sí, con esta 312 que tienen que saber o leerse es el decreto ley, el 1072 del 2015, ¿sí? Hay leyes que ya ustedes deben de conocer, como la ley 1010 del 2006, que todo lo que tiene que ver con acoso laboral, ya eso tiene que ver con el Comité de Convivencia. La resolución 1401 del 2007, esa sí la vamos a tratar acá, por el tema de cómo se investigan los accidentes e incidentes de trabajo. Esa es una de las que nosotros sí vamos a hacer acá. Entonces, ya estos plazos pasaron, por eso yo estos plazos no se los voy a mencionar. Entonces, esta resolución, ¿qué nos dice cuando salió? Que nosotros tenemos que tener claros 3 puntos claves. Primero, tenemos que hacer una autoevaluación inicial. Entonces, hay una matriz en Excel que yo se las voy a compartir, si no las tienen,
ahí donde están esos estándares, donde nosotros tenemos que ver en qué estado se encuentra nuestra organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros hagamos esa autoevaluación inicial, vamos a obtener obviamente unos resultados. En base a esos resultados, nosotros hacemos un plan de mejoramiento. Cuando tengamos ese plan de mejoramiento, nosotros debemos formular un plan anual. Ejemplo, el plan anual de este año tenía que haberse diseñado en diciembre del año pasado. Si nosotros vamos a hacer el plan anual del 2022 en diciembre de este año, tenemos que hacer ese plan y así sucesivamente. Esos son como los 3 pasitos que nosotros tenemos que tener claro para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya les hablé de este decreto. Este decreto en el libro 2, parte 2, título 4 y capítulo 6, es donde habla todo lo que es disposiciones, identificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá están, ese decreto ley tiene 11 capítulos, ¿sí? Donde el que nos interesa a nosotros, el más importante, es el capítulo 6. Y ahí nos habla de algo que nosotros tenemos que tener claro, que les hablé la clase pasada. Como esto estaba basado en sistemas de gestión, y los sistemas de gestión llevan el ciclo de Deming, de calidad, de la mejora continua, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Ahí nos dice, bueno, en el planear, ¿qué se hace? Entonces nosotros tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es planificar, para luego irnos al hacer. Desafortunadamente, nosotros primero nos vamos al hacer y después que vienen las no conformidades. Entonces, vamos a planificar primero. Entonces, este sistema nos dice, bueno, ¿qué vamos a planificar? Tenemos que establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que definirla, diseñarla y ejecutarla. Tenemos que realizar esa famosa evaluación inicial. ¿Cómo estamos nosotros con esos estándares de seguridad y salud en el trabajo versus lo que nosotros tenemos en la empresa? Tenemos que organizar todo ese sistema. Tenemos que identificar a qué peligros estamos expuestos, valorarlos y darles una medida de intervención. Eso se hace con la famosa matriz de riesgo. Establecemos unos indicadores, cuáles van a ser nuestras metas de accidentabilidad, de ausentismo, etc. Hay muchos indicadores en este sistema de gestión. Luego definimos qué planes vamos a tener, con qué recursos vamos a ejecutar este sistema de gestión. Porque es muy bonito que yo te hable aquí y les asesore en las empresas, pero si la empresa no tiene el músculo financiero para sacar los recursos e invertir, porque esto es una inversión, esto no es un gasto como lo ven muchos empresarios, esto es una inversión en temas de seguridad y salud en el trabajo, no hay nada que hacer con esa empresa, nunca va a implementar el sistema de gestión. Yo he sido muy tajante o muy directo con estas empresas que dicen, no, es que, ingeniero, es que hay profesionales que me cobran más económico. Yo le digo, hay empresas que me han pagado mucho más dinero, ¿sí? Entonces le paso la famosa carta del ácido. Ha sido un placer. Yo con ese tipo de empresas no trabajo, porque yo no voy a exponer mi firma, mi licencia, a una empresa que solamente va a hacer las cosas en papel y después cuando pase algo el responsable voy a ser yo. Entonces, esas empresas para mí no hacen parte de las empresas que deben implementar esto. Esas empresas deben desaparecer del mercado, porque si la alta gerencia no tiene claro que esto es un deber ser legalmente para proteger y salvaguardar la vida de sus colaboradores, no tiene la finalidad de que esa empresa siga funcionando, ¿sí? Y he sido muy claro porque esto lo han tomado de relajo en muchas organizaciones, medianas, pequeñas. Ya en las grandes sí les toca hacerlo porque si no, desaparecen del mercado. Después nos vamos al hacer. Entonces, después que nosotros identificamos esos peligros, los gestionamos y les damos unas medidas de intervención. Establecemos esas medidas de intervención para que eso no vuelva a ocurrir. Hacemos los famosos planes de emergencia. Nos preparamos ante una posible emergencia. Adelantamos todo lo que es gestión del cambio y establecemos como una política con qué vamos a comprar, a quién vamos a contratar que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo,
a quién vamos a contratar para que nos capacite en las brigadas, a quién vamos a contratar para que sea el proveedor de nuestro mantenimiento de nuestros extintores portátiles, alarmas, señalización, etcétera. Nos vamos al verificar, que es donde nosotros hacemos las famosas auditorías internas. La alta gerencia revisa que nosotros estemos cumpliendo con el sistema de gestión y ahí es donde entra el tema de que nos volvemos, como esa serie de Seis y Miami, investigadores. Comenzamos a investigar esos incidentes y accidentes laborales y enfermedades para que no vuelvan a ocurrir. Y luego, por último, nos vamos al actuar, donde nosotros hacemos planes de acción para mitigar esa no conformidad y cumplir con ese indicador que anteriormente no habíamos cumplido. Entonces, en eso se basa el ciclo PHVA, que en la tercera clase vamos a hacer un ejercicio de eso. Bueno, el sistema de gestión, en pocas palabras, tiene como objetivo anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos laborales que puedan afectar la seguridad y salud de todos nosotros como trabajadores. Listo. Algo que deben de tener claro, las obligaciones de la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Esto creo que se los puse en una pregunta del Presaber. La ARL solamente nos presta asesoría, asistencia, acompañamiento y nos capacita. Pero ellos no definen, no firman el sistema de gestión. Ténganlo claro. Entonces, en estos estándares mínimos van a encontrar palabras donde se establecen, se verifican y se controlan. Tienen que tener claro estos tres verbos. Campo de aplicación. ¿A quién les aplica este sistema de gestión bajo la 0312? A todos los empleadores públicos y privados. A contratistas bajo modalidad civil, contrato civil, comercial o administrativo. A las organizaciones de economía solidaria y sector cooperativo. Agremiaciones, asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de gestión de riesgos laborales. A empresas de servicios temporales como los outsourcing, bolsas de empleo. Y a esos estudiantes que entran en etapa de prácticas, también hay que afiliarlos como trabajadores que cumplan con esa seguridad social y que se les cotice a ARL para que si les llega a pasar algo los cobije. Y trabajadores en misión. Entonces, para tener en cuenta, no están obligados a implementar los estándares mínimos trabajadores independientes con afiliación voluntaria al sistema de gestión de riesgos laborales. Para las personas que desarrollan actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente. Entonces, acá hay que tener claro las características de estos estándares. Vuelvo y les repito. ¿Cuántos estándares vamos a aplicar? Dependiendo del número de trabajadores, actividad económica y labor u oficio. ¿A dónde lo vamos a aplicar? A todos los turnos de trabajo, todas las sedes o centros de trabajo y a todos los trabajadores. Todo aplica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Tiene que diseñar ese sistema, tiene que implementarlo y esa ejecución de todos esos sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo basado en esos estándares mínimos. Ejemplo, ¿qué características de estándares? Hay actividades, planes, programas, dependiendo a la agremiación donde esté. Entonces, ¿quiénes van a estar involucrados? Talento humano, recursos tecnológicos, hay que hacer procedimientos, actividades de capacitación, hay que conformar brigadas, capacitarlas. Hay 3 tipos de brigadas, la de primeros auxilios, la de evacuación, la de primer auxilio, evacuación y contra incendio. Hay que señalizar, ahora hay que señalizar con un material fotoluminiscente. Hay que tener zonas de deporte y todo el tema de seguridad vial. Eso es otro tema. Vuelvo y ahorita les muestro. Tengo un curso que voy a abrir el 18 de agosto. Ese sí se tienen que escribir en la plataforma Sofía Plus. Cómo estructurar un plan estratégico de seguridad vial para los que estén interesados. Lo buscan. Dice presencial, pero no es presencial. Lo hacemos de manera virtual y es la sede de Soacha por el que esté interesado. Las inscripciones van a estar abiertas como hasta el 11 de agosto. Esto. Entonces, esto fue yo le saqué como 3 preguntitas para ver más o menos quiénes habían leído o conocen la 0312.
Entonces, la 0312 nos dice cómo vamos a clasificar esas empresas y cómo o cuántos estándares ellos tienen que cumplir. Entonces, empresas de menos de 10 trabajadores, clase de riesgo 1, 2 y 3, solamente van a aplicar 7 estándares. Profe, ¿qué es eso de clasificación de riesgo? Entonces, ejemplo, los de riesgo 1 son esas empresas que dedican actividades administrativas, de docencia, ¿sí? Los riesgos 4 y 5 son los riesgos más altos, donde trabajan alturas, calderas. Entonces, dependiendo de esa actividad, se clasifican en 5 riesgos. Los 2 primeros son como los más bajos y los 2 más altos son los 4 y 5, que son de cuidado. Entonces, para empresas de 11 a 50 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3 van a aplicar 21 estándares. Unidades de producción agropecuaria hasta 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3, 3 estándares. Más de 50 trabajadores, todos los riesgos, todos los estándares. Y cualquier número de trabajadores, así sea que tenga 1, riesgo 4 y 5, todos los estándares. Estas fases ya terminaron. Ya esa fase, ya nosotros ya superamos la fase 5, donde ya el Ministerio de Trabajo está haciendo auditorías, entre comillas. Pero es que a mí nunca me han auditado. No a todas las empresas las van a auditar. Ahorita les explico por qué. Esto ya lo vimos. Entonces, esta es la valoración después de hacer, o los resultados, la tabla de clasificación, después de haber obtenido esa evaluación inicial. Si nosotros sacamos menos del 60%, quedamos en una valoración crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener un plan de acción. Esto nos propone la 0312. Plan de mejoramiento inmediato, disponible para el Ministerio de Trabajo. Enviar el reporte máximo a los 3 meses después de la autoevaluación inicial a la ARL. Seguimiento anual y plan de visita al Ministerio de Trabajo. Estas personas que sacaron ese 60% las van a auditar sí o sí para ver qué están haciendo con ese sistema y garantizar de que lo cumplan. Si usted sacó entre el 61 y el 85%, está en una valoración moderadamente aceptable. El plan de acción es diferente. Plan de mejoramiento disponible para el Ministerio de Trabajo, enviar el reporte máximo a los 6 meses después de la autoevaluación a la ARL y un plan de visita al Ministerio de Trabajo. Mayores del 85% del puntaje, aceptable, que es donde debemos estar la mayoría de las empresas. Mantener la calificación y evidencias disponibles al Ministerio de Trabajo y incluir un plan anual con las mejoras detectadas. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esta calificación? Este Excel, donde nosotros tenemos que hacer esa clasificación, está formulado. Entonces, es este. Entonces, ahí están todos los estándares, todos los ítems. Entonces, lo primero que nosotros evaluamos son los recursos. El estándar es recursos financieros, técnicos, humanos, etcétera. Entonces, acá nos dicen cuáles son los ítems y cuál es el valor o peso porcentual. El peso porcentual total de ese grupo es de 4. Entonces, el valor a cada ítem va a ser de 0,5. Entonces, si la empresa cumple, se le coloca el 0,5. Si no cumple, se le coloca 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice 1.1. Responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo voy y miro. Si yo estoy haciendo la evaluación inicial, bueno, muéstreme el acta donde se conformó o se designó a la persona que va a ser el responsable de este sistema. No, no la tenemos, entonces le coloco 0. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada uno de los ítems de cada estándar. Y así va sacando al final una evaluación. Acá nos dice un resultado, perdón. De acuerdo a la clasificación, se deberá aplicar la evaluación de los estándares mínimos establecidos, tabladores en el artículo 27 de esta resolución 0312. Y, ejemplo, si yo soy una empresa de menos de 10 trabajadores y solamente me toca aplicar 7 estándares, él nos dice acá, en los ítems de la tabla de valores que no apliquen para las empresas de menos de 50 trabajadores con riesgo 1, 2 y 3, deberá otorgar el porcentaje máximo de clasificación en la columna. Ejemplo, si no me aplican los primeros, voy a colocar un ejemplo, coloco a todos 0,5, pero después coloco en la columna que no aplica, con tal de que sume el porcentaje al final. Entonces, ¿cuáles son esos 7 estándares que tienen que aplicar
las empresas de menos de 10 trabajadores de riesgo 1, 2 y 3. La asignación el que diseña, la afiliación de la seguridad social a todos los trabajadores, que le muestren las planillas, los registros, los certificados que capacitaron a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo, que le muestren el plan anual de trabajo, que le muestren esas evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Cuáles son? Las evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso. Tienen que tenerla a la mano. Lo mismo en la afiliación. Muéstreme la planilla donde usted cotiza a todos sus empleados o les paga esa afiliación. Muéstreme su matriz de peligro, que es la identificación de peligro y evaluación del riesgo. Y muéstreme cuáles son las medidas que usted tiene para controlar y mitigar estos peligros y riesgos. Entonces, eso es lo que hacen en las auditorías. Muéstreme esos estándares. Para la agropecuaria son solamente estos 3 estándares. De 11 a 50, 21, riesgo 4 y 5, más de 50 trabajadores, los 62 estándares, como están definidos en la resolución 0312. Porque es importante certificarnos en esto. Si nosotros nos dan una acreditación en sistema de seguridad y salud en el trabajo y mantenemos esa calificación de 100, ¿qué nos garantiza? Muchas cosas. Una de esas, la imagen de la organización. Otra cosa es que los trabajadores se van a sentir seguros en nuestra organización y no van a haber accidentes que lamentar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, cumplir con todos estos protocolos, procedimientos, para garantizar que, así como se levantan de su casa y van al trabajo, así salen del trabajo y llegan a su casa en las mismas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que es un peligro. Entonces, acá nos dice una definición según el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.2. Peligro es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. Entonces, yo les coloco un ejemplo. Si nosotros nos vamos, bueno, en cualquier ciudad siempre hay un barrio que es el que yo le digo el Caguán, que es muy difícil entrar a cierta hora. Entonces, si nosotros nos vamos a cierta hora a cierto barrio peligroso, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el riesgo? Peligro que lo roben, riesgo que lo maten. Puede ser, ¿sí? Entonces el peligro es que te roben y el riesgo puede ser alto, medio, bajo, que te hagan algún daño, que te lesionen, que te produzca la muerte. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros, claro, el tema de peligro. Entonces, a esos peligros están asociados unos factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Como lo dice la presentación, son aquellos fenómenos, elementos, acciones que sumados a algunas condiciones de las personas y el ambiente pueden desencadenar en accidentes de trabajo o generar con el tiempo una enfermedad laboral. Ejemplo, miren lo que nosotros estamos viendo acá. De mi lado derecho hay una persona que hace bien ese esfuerzo levantando ese objeto. Del otro lado, la otra persona no lo hace de manera correcta y ahí se está generando un factor de riesgo. ¿Y quién lo está generando? El mismo ser humano. Entonces, hay dos tipos de peligros, unos que se clasifican en higiénicos y otros que se clasifican en de seguridad. Los higiénicos son los que nos pueden producir una enfermedad laboral. Los de seguridad, los que nos pueden producir un accidente laboral. Ojo con esos dos términos. Entonces, vamos primero con los higiénicos. Entonces, hay un peligro que se llama peligro de tipo físico. Y esos peligros de tipo físico tienen unos factores de riesgo asociados. Ejemplo, si nosotros tenemos una mala o excesiva iluminación, ¿qué enfermedad laboral nos puede producir esa mala iluminación? Una enfermedad de tipo visual. Por eso se clasifica en peligro físico. El ruido, lo mismo. Radiaciones no ionizantes y ionizantes. Ejemplo, las no ionizantes son estos aparatos o estos dispositivos que nosotros utilizamos.
Anteriormente, cuando Teléfono. salieron los computadores, ellos no tenían esa película que nos protegían sobre esas radiaciones no ionizantes. Entonces, hoy en día ya las traen, pero eso nos puede causar enfermedades en nuestra piel y hasta en nuestra vista. Entonces, esa también encaja en peligros físicos. Vibraciones, temperaturas extremas hacen parte de los peligros físicos. ¿Qué nos pueden producir? Sordera, fatiga visual, alteraciones de la piel, alteraciones del sistema osteomuscular y del circulatorio, entre otros. Ojo, si ustedes me colocan acá, profe, cuando están haciendo la matriz, es que yo coloqué en factor de riesgo un golpe y lo clasifiqué en físicos. Está equivocado. Yo en la plataforma el día de hoy le coloqué bastante información, videos y PDFs, y uno de esos PDF nos dicen cuáles son esos peligros y esos factores de riesgo asociados, para que los vayan leyendo, por favor. ¿Sí? Porque un golpe no hace parte de un peligro físico, según la GTC 45, ¿vale? Después yo les paso, hay otra normativa que se las paso en más completa. Ahorita las busco y se las pasa al grupo de WhatsApp, donde está todo el compendio de peligros en la industria a los que nosotros estamos expuestos. Listo. Otro, higiénico, los peligros químicos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Cuando hay gases, vapores, polvo orgánico, inorgánicos, fibras, líquidos, humos, metálicos y no metálicos, material particulado, ¿qué nos puede producir? Quemaduras en la piel, ojos, problemas respiratorios, intoxicaciones, cáncer, entre otros. Un ejemplo muy común. Un ejemplo muy común. ¿Ustedes hacen oficio en su casa? ¿Todos? ¿Incluyendo los hombres? Sí, señor. Ok, vamos a hacer con la mano en el considere. Cuando ustedes van, donde encuentran el depósito, donde tienen los detergentes, y comienzan a destapar esos detergentes, y comienzan a hacer, qué sé yo, van a trapear, van a desinfectar algún área. ¿Ustedes se utilizan su elemento de protección personal? No, yo no. No, casa, pues, la verdad, no. no. Por ahí escuché un no despacito. ¿Quién dijo no? Y fue una mujer. Yo, Kelly Cabral. Ahí se ríe. Kelly, fue Kelly, ¿verdad? Kelly, ¿por qué no los usas? No sé, porque casi siempre estoy de afán. Casi siempre estoy de afán. Ok. Compañeros, ¿qué le podemos decir a Kelly? Que use medidas de seguridad, mascarillas. Miren, mi abuela, que en paz descanse, se creía ingeniera química. Eso mezclaban en esos tiempos, mezclaban un detergente y el otro. Yo no sé cómo no le pasó nada en esos momentos. Pero cuando nosotros comenzamos a creernos ingenieros químicos y a no ver las recomendaciones, indicaciones que nos colocan ahí, por ejemplo, si usted no usa una mascarilla, posiblemente usted se podría haber asfixiado fácilmente, ¿sí? O quemarse. Entonces, muy importante. ¿Por qué vamos a hacer una matriz de peligro de nuestra casa? Porque nosotros en nuestra casa les apuesto que el 70% no aplica normas de seguridad porque creen que nuestra casa es la más segura. Y mentira, es la más insegura. Si yo les hago una pregunta y vuelvo y le coloco la mano en el considere, ¿quiénes tienen extintor en su casa o apartamento? Yo. ¿Solo Carlos? Tengo 2. Así es, señor. ¿Quiénes tienen un plan de... y Omar, ¿quiénes tienen un plan de emergencia ya diseñado en su casa? Entonces, ¿vieron? De los 14 personas que están conectados, solo 2 me contestaron. ¿Y el resto qué? Profe, es que no pasa nada. Al contrario, en la casa es donde estamos más expuestos y no cumplimos las normas de seguridad. ¿Vale? Entonces, ojo con ese tema. Vamos con los siguientes, biológicos. Estamos viviendo hace año y medio el virus COVID-19, hace parte de los biológicos. Ustedes saben que puede producir un virus. Están catalogados factores de riesgo como hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y excrementos. ¿Qué nos pueden producir?
Ahí se los dejo como de tarea lo que nos ha pasado con el COVID-19. Vamos con uno que antes se llamaba ergonómicos y con la última actualización de la GTC 45 cambió a biomecánico. Entonces, biomecánico acá nos dice la definición que son todas aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, la fisionomía humana, los puestos de trabajo, las dimensiones, las condiciones de las máquinas, equipos, superficies, herramientas. Ejemplo, si yo, aquí nos dice posturas de trabajo, si yo estoy con posturas inadecuadas o una postura prolongada, estar de pie todo el tiempo, eso es un factor de riesgo de un peligro biomecánico. Si hago un sobreesfuerzo, lo mismo. Manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, encaja en biomecánicos. ¿Qué nos pueden producir? Lesiones y desórdenes osteomuscular y esquelético. Vamos con, para mí, los más importantes, los psicosociales. Todo tiene que ver con cómo organizamos nuestro trabajo, cuánto duramos trabajando, cómo organizamos nuestro puesto de trabajo, con qué personas nos relacionamos en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Con qué grupo social, estrato económico. Eso también nos genera un riesgo psicosocial. Contenidos de la tarea, cuando de pronto tenemos más funciones de las que podemos hacer en un día. Y la interfaz persona-tarea, si yo encajo realmente haciendo esa tarea. ¿Qué nos puede producir? Desgaste físico y mental. Y el famoso estrés de origen laboral. Por eso a partir del 2014, lo que tenga que ver con riesgo psicosocial y te genere estrés laboral, ya eso es una enfermedad laboral. Ahora vamos con los que nos pueden producir un accidente laboral. ¿Cuáles son esos? Los primeros, los mecánicos. Cuando trabajamos con máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, nos pueden producir atrapamientos, cortes, golpes en algún segmento, puncionamiento. Eso están clasificados en mecánicos. Locativos. Cuando nuestra infraestructura, nuestra organización no es la adecuada. Tenemos superficies deslizantes malas, diferencias de nivel, almacenamiento inadecuado, caídas de objetos, condiciones de orden y aseo se consideran locativos. Que nos pueden producir lesiones, contusiones por caídas, golpes, cortes, etc. Eléctricos, como su nombre lo indica, cuando trabajamos con alta y baja tensión. Tecnológicos, cuando trabajamos con tecnología que se pueden producir explosiones, fugas, derrame, incendio, se consideran tecnológicos. De tránsito, cuando hay empresas que su misión es estar en la calle y se pueden presentar colisiones, volcamientos, obstáculos, atropellamientos, se consideran accidentes de tránsito. Públicos, todos estamos expuestos ahora con las manifestaciones que hubo hace poco. Y por ahí en Barranquilla hubo otra que casi, mejor dicho, queman la alcaldía. Cuando hay robos, atracos, atentados y desorden público, se considera de tipo público. De trabajo en alturas, cuando ya su función es por encima del 1,5 metros, ya se considera trabajo en alturas. Entonces, ¿qué puede producir? Traumatismos, múltiples fracturas, cuadraplegia, la muerte, entre otros. Fenómenos naturales, dependiendo de la zona del país, dime. Ok. Pues en TSA es 1,50 m ahora. Antes era 1,90 m, 1,50 m. Ahí es TSA como tal. Sí, 1,5 metros, 1,50 metros. Se considera trabajo en altura. Cuando nosotros estamos en diferentes partes de Colombia, hay diferentes fenómenos naturales. Cualquiera que nos aplique se considera un peligro de origen natural. Acá es donde viene la parte que, para las personas que de pronto no conocen cómo hacer una matriz, esto es lo que ustedes se tienen que grabar. ¿Sí? Entonces, en la matriz, cuando veamos la matriz, la próxima clase, ¿ustedes qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es evaluar. Eso que los voy a silenciar porque escucho ruido. Lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar factor de riesgo por factor. Ejemplo,
Si yo les digo que hay una postura prolongada, eso lo coloco en descripción por la función que yo estoy desempeñando, ¿en dónde lo clasificamos? En biomecánicos. Si yo les digo que yo laboro y hago muchos movimientos repetitivos por usar el taladro, y eso lo hago constantemente, entonces eso lo clasifico en biomecánicos. Si yo les digo que tengo una mala iluminación en mi puesto de trabajo, ¿dónde se clasifican? En físicos. Si yo describo, coloco en mi matriz, es que tengo problemas con mi grupo social a la hora de comunicarme en el trabajo, ¿dónde lo clasifico? En un riesgo psicosocial. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener claro. La descripción, ¿a qué clasificación pertenece? Ejemplo, si usted me va a colocar, es que en un solo renglón me coloca, tengo posturas inadecuadas, hago un sobreesfuerzo y hago movimientos repetitivos, sí, son biomecánicos, pero usted solamente puede evaluar uno por uno, no los tres al mismo tiempo. Y eso es lo que les tiene que quedar claro a la hora de realizar esto. Entonces, nosotros en las empresas y de sentido común tenemos que saber cuáles son las normas de seguridad. Yo soy muy crítico cuando yo voy caminando en la calle y me da mucha rabia que yo voy en mi derecha y otra persona viene a invadir mi derecha. Eso me genera un conflicto porque no conocen las normas de seguridad. Yo siempre subo o bajo o camino siempre por mi derecha. Eso es lo que tenemos que hacer todo para evitar tropiezos o accidentes con otras personas. Cuando estamos subiendo escalera o bajándola, no debemos ir corriendo y mínimo tenemos que llevar 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles son esos 3 puntos de apoyo? Los 2 pies y una de nuestras manos debe ir agarrando el pasamano. Pero desafortunadamente he visto muchas estructuras que solamente tienen un pasamano o a veces no tienen ninguno. Así es muy complicado. Eso se llama una condición insegura. Pero con los 3 puntos de apoyo, si usted llegase a perder el equilibrio, no le pasa nada porque el tercer punto de apoyo no lo deja caer. Entonces, son cosas que de sentido común que nosotros debemos manejar. Por ejemplo, si usted va manejando o va al trabajo, que no vaya en estado de alicoramiento o de sustancias alucinógenas. En el tema de informática también hay que tener mucho cuidado sobre este tema. Cuando manejamos máquinas y herramientas, tenemos que tener claro cuáles son los elementos de protección personal que nos sirven para mitigar ese peligro. Ejemplo, los carniceros utilizan unos guantes especiales para cuando están relajando la carne, no les pase ningún corte. Pero si no los utilizan o utilizan los guantes inadecuados, obviamente que les va a pasar ese peligro. Saber utilizar los extintores portátiles. Los extintores portátiles se utilizan solamente para combatir conatos. ¿Qué es la palabra conato? Algo pequeño. Pero si ese conato se convierte en un incendio, ya nosotros no lo podemos combatir, solamente personal especializado. Saber trabajar con escaleras, saber trabajar con las normas de los laboratorios. Entonces son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Yo veo muchas en el centro acá en Bogotá o en otras ciudades, estas personas que llevan carga. Por ejemplo, en el tema de los camiones esos que descargan cerveza, refrescos, gaseosas, han mejorado un poquito los dispositivos para que esos personajes no hagan ese sobreesfuerzo. Pero aún así, veo que todavía les falta mucho porque esas personas cargan como hasta 4 o 5 cajas y eso es un sobreesfuerzo que al final se les va a ver reflejado en una enfermedad laboral. Listo, entonces hay un tema muy importante que son los indicadores, que eso lo vamos a ver ahorita. Y les voy a colocar un ejercicio práctico para que todos lo hagamos. Los voy a dividir en grupos y ustedes van a tomar decisiones. Entonces, hay indicadores en nuestro sistema de gestión que son de frecuencia, de accidentabilidad, la severidad de accidentabilidad, proporción de accidentes de trabajo mortales,
de enfermedades laborales, incidencia de esa enfermedad, ausentismo, entre otros. Entonces, un indicador, los indicadores mínimos tienen un paso a paso. Y ahorita les comparto esa información. Hay 3 tipos de indicadores, ¿sí? Vamos a abrir acá el Excel. Para que ustedes vayan trabajando en equipo. Esto es un taller complementario. Si lo terminan, eso les va a ayudar a alguna de las notas que ustedes tienen ya establecidas en la plataforma Territorio. Aquí está nuestro taller. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que es un indicador. Profe, pero yo no sé hacer indicadores. Usted sí lo sabe hacer. Es simplemente recordar cómo hacer una regla de 3. Esa regla de 3, ¿usted cómo la hace? Por ejemplo, cuando yo voy a pagar en un servicio público, en un transporte, en una tienda, en un restaurante, en cualquier tipo de comercio, pago con un billete con una denominación alta y sé cuánto vale el producto, sé cuánto de vuelta me tiene que dar el vendedor. Su cabeza internamente hace una regla de 3, llámese simple o inversa, o hasta la compuesta, ¿sí? Eso es simplemente hacer un indicador. Yo aquí no los voy a estresar con que me van a sacar las cifras. Ya en este ejercicio las cifras están sacadas. Ustedes van a hacer la parte cualitativa, porque para mí es más importante. Hay muchas personas que saben la parte numérica, pero cuando van a tomar decisiones en estos sistemas de gestión, se vuelven un 8. Y acá es muy importante que ustedes sepan sacar la parte cualitativa y tomar decisiones en estos sistemas de gestión. Acuérdense que estamos basados en la ISO 45000 y todo tiene que haber un proceso de mejora continua con el famoso ciclo PHVA. Hay 3 tipos de indicadores cuando son de estructura, de proceso y de resultado. El que van a estudiar ahora ustedes es de resultado. Un indicador que trae una ficha, un formato, donde nos dice cuál es el objetivo, cuál es el proceso, el responsable, a quién comunica, el nombre del indicador, el objetivo de ese indicador, la fórmula de cálculo de ese indicador en letras y la meta. Sí, en este caso la meta va a ser de menor o igual a 5.9%, ¿sí? De quejas. Porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Determinar la proporción de quejas que se presentan en la empresa con respecto a los usuarios activos en el periodo. Tenemos un cuadro de mando, ¿sí? Que nos difieren en el color, los colores del semáforo. Muy importante, ustedes tienen que saber qué significa un color rojo en un semáforo. No significa pare. ¿Qué connotación tiene el color rojo en un semáforo? ¿Quién me dice? Sergio. Peligro. Correcto. Entonces, ojo con eso. Los colores en seguridad son los mismos que manejamos acá en los semáforos. El rojo significa peligro, el amarillo precaución y el verde significa seguridad. Por eso es que ustedes van a ver la señalización de la ruta de evacuación en color verde, que nos indica que es una ruta segura para evacuar. Entonces, acá nos dice que si ese porcentaje se encuentra entre 100 y 20%, está en un color rojo, bajo, 20 y 6% medio, y menos del 5.9 en alto. Acá tenemos unas variables para ese indicador. Número de quejas recibidas, número de usuarios activos en el periodo, número de quejas por facturación incorrecta y número de quejas por mala atención en la línea asterisco 0611 y número de quejas por falta de señal. Entonces, si ustedes miran, solamente los 4 primeros meses se cumplió, que están en verde. De ahí en adelante, este indicador estuvo en forma ascendente. Estos indicadores tienen que ir en forma descendente. Aquí tienen el total de cada variable y el total de todo. Estamos en el 6.7. Tenemos unas gráficas. Para el que quiera interpretar la gráfica, ahí las tiene.
Entonces, acá que ustedes me van a contestar 3 interrogantes. El primero, analice los indicadores de gestión y concluya si el servicio prestado por la empresa cumple con los requisitos del cliente y del sistema de gestión. En caso negativo, exponga cuáles serían las no conformidades. Acuérdense que todo sistema de gestión, ¿cuál es la razón ser? Satisfacer las necesidades del cliente final. ¿Sí? Entonces, yo acá ustedes van a colocar si cumple o no cumple. Si no cumple, exponga las razones. El segundo ítem, proponga un plan de acción inmediato que permite mejorar los resultados del indicador dando respuesta a las siguientes preguntas. Usted va a colocar qué proceso auditaría de esas variables que tiene ahí. ¿Qué elementos buscaría verificar? Entonces coloca, voy a hacer tal actividad, plazo de ejecución quincenal, mensual, bimestral, etcétera. Responsable, el responsable que ustedes crean conveniente. ¿Cuál es el proceso y qué recursos utilizaría? Y por último, ustedes después de todo este plan de acción van a presentar un informe a la alta gerencia. Entonces, ¿cómo definirían o cómo definen esa información a presentarles a la alta gerencia? Entonces, yo con este ejercicio, ¿qué quiero? Mirar la parte racional de ustedes y cómo toman decisiones, porque en el sistema de gestión tenemos que ver esa parte cualitativa para poder tomar decisiones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya este archivo se los comparto en el grupo de WhatsApp, ahora los divido en grupos, a ver cuántas personas se conectaron hoy. Ahí conectadas, bueno, ya salieron 4 personas, ahora quedaron 11. Dime, Sergio. Profe, qué pena, es que me tengo que conectar, o ya me conecté a la otra clase. Listo, tranquilo. Yo igual estoy pendiente del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches Listo, a todos. entonces, quedan 2 grupos. Un grupo queda en la sala principal y otro grupo lo voy a colocar en una sala alterna. Ya les comparto el archivo y quiero verlo ustedes qué decisiones toman en base a esos resultados que ya tienen. Entonces, un grupo, vamos a hacerlo manual, crear otra sala. Vamos a asignar a la sala 1. A Eduardo, a Marcos, a Fanny, a Hugo y a Kelly. Se van para la sala 1. Ahorita les va a llegar un mensaje o automáticamente los llevan a esa sala. Ya les habilito para que compartan, lo mismo acá en esta sala, ya les habilito para que ustedes puedan compartir y se pongan a trabajar. Todos. Vamos a colocar que se vea el chat. Y listo. Entonces ya la sala número 1 se está abriendo. Apenas se me coloca acá en verde, ya lo jala a aquella sala. Entonces vamos a compartirle el archivo. Yo lo tengo acá en el WhatsApp. Ya se los paso. Ahí le pasé el material de que son indicadores de gestión. Y ya les estoy compartiendo el archivo en el grupo de WhatsApp. Listo, vamos a ver cuántas personas quedaron en la sala principal. Acá quedó 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, trabajen ustedes 6 y en la otra quedaron, creo que 5. Entonces ya pueden ir trabajando, señores.
Ustedes se ponen de acuerdo quién comparte, cómo lo hacen. Esto está quedando grabado para ver ustedes cómo toman esa información y cómo toman decisiones. ¿Ya quedaron habilitados los grupos? Pienso que sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Con Todos. Omar. Mi mamá. Vale, Carlos, buenas tardes. Miremos quién va a liderar. Yo voy en medio de transporte, pero estoy pendiente y participando. Falta Mayerly, Mario Alberto, Jenny, Jonathan, Chimas. En este grupo estamos 6. Veo 8. Buenas tardes. Muchachos, me acabo de unir ahora mismo. No sé qué es la solicitud que está haciendo el docente, el profesor. Si me pueden poner al día para comenzar la participación. Ok. Bueno, pienso que es un trabajo de 3 puntos. No sé. Cierto, señor Hugo. Bueno, Carlos, ya que tú estás con cámara, compárteles el archivo para que se pongan a trabajar en el taller, porfa. Ok, entonces le mando fotos a dónde. No, acá arriba te sale, mira, te voy a compartir. Acá arriba, en la parte superior, te debe salir, Ya. espérate un momentico, vamos a ver. Veo, te has unido a una reunión que está siendo grabada directamente. Dice abajo, te has unido como asistente. Acá arriba te debe salir esto que te estoy señalando acá. Te debe salir el icono de la cámara, del micrófono y una flechita hacia arriba. Cuando tú compartes se te vuelve X. Entonces comparte escritorio y abres el archivo para que los demás compañeros lo vean. La flecha hacia arriba. Pues no la veo. No, la flecha hacia arriba, profesor. Arriba en los 3 iconos, donde está el logo de la cámara, del micrófono, al lado hay como un cuadrito y una flecha hacia arriba, mirando hacia arriba. Son unos audífonos. Después dice ponerme en espera, levantar la mano, desactivar video entrante, teclado de marcado, visitas de reunión. O dale control, control mayúscula más la letra o la tecla E. No, profe, es celular. No sé si no sé. ¿Tú estás en un celular? Porque así es. Si después tomé fotos a las 3 preguntas, sí. ¿Quién está desde un computador que pueda compartir? ¿Cómo cargar el archivo? Ya estoy en los 3 puntos. Me parece mostrar configuración del dispositivo, ir a pantalla. No. Al lado de los 3 puntos hay una cámara, hay un micrófono y hay como un cuadrado con una flecha adentro que mira hacia arriba. Ahí le das a la flecha y te da compartir. Entonces compartes el archivo para que los demás compañeros lo vean. Entonces me sale, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido, no me dejan. Bueno, ya te hago moderador. ¿Tu nombre es? Omar Hernández. Omar. Vamos a ver acá, Omar. Pero mire, profe, disculpe. Es que tengo acá en la parte de abajo de la cámara, está el micrófono y está al lado unos audífonos con micrófono y después salen abajo 3 punticos y sale para el lado derecho un teléfono pues en rojo como que para colgar, pero no sale otro No, ese es para puntico. colgar. Listo, Omar, ya eres moderador.
Bueno, sí están viendo el archivo. Sí, señor. Sí, listo, Omar, ya se ve. La actividad son 3 actividades, ¿cierto? Las tengo pero en fotos. Realizar un análisis de los datos mediante las quejas radicadas en la empresa teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el tema 1. Análisis de indicadores de gestión. Concluya si el servicio prestado por la empresa cumple con los requisitos del cliente y del sistema de gestión. En caso negativo, exponga cuáles serían las no conformidades. Es con base a este cuadro, ¿cierto? Que vamos a hacer el análisis. Ok. Sí, a ese cuadro, a esos resultados es que ustedes van a hacer o van a resolver esos 3 interrogantes que están en ese archivo de Excel. Bueno, tengo las fotos de las preguntas, pues igual, pero no sé cómo montarlas. Bueno, en lo que yo veo en el análisis de datos se podría decir que solo los 4 primeros meses se cumplió con los indicadores. A partir del 5.º mes hubo deficiencia en los servicios, tales como número de quejas por facturación incompleta, con mayor incidencia, número de quejas por mala atención de la línea asterisco 611 como segunda incidencia, y la queja por falta de señal, una tercera incidencia con menos afectación al servicio. Podría ser ese el análisis, ¿no? Pronto los compañeros podríamos redondear más ahí el tema. Danos un poquito para ver la pregunta o al menos la literatura que hay abajo de... ¿Ahí queda bien la visibilidad o quedó muy baja? Baja un poquito para que podamos ver okay, ahí. Realiza un análisis de datos obtenidos mediante las quejas Radicadas en la empresa, teniendo en cuenta las recomendaciones dudas en el tema. 1. Análisis de indicadores de gestión. Concluya si el servicio prestado por la prestado empresa por... con los requisitos del cliente y el sistema de gestión. Sí. En caso negativo, exponga cuáles serían las no conformidades. Esa es la pregunta número 1. Ahora por favor, súbelo un poquito para ver la tabulación y vemos las... Porque acuérdate que en la PESCO... Gracias. Aquí sí lo voy a aumentar un poquito para que se vea. Creo que se ve más claro. Donde dice variable, esos números de quejas recibidas,
Número de quejas recibidas por facturación incorrecta. Es la variable con mayor incidencia o con mayor. Como Julio, que tiene 100. Mentira. 128. Uy, 128 noviembre, pero el total son 1032. No, los dos de arriba son quejas recibidas. El número Y de usuarios activos en el periodo. La segunda. Correcto. Analiza un poquito la cuarta, donde dice el número de quejas. Número de quejas por facturación Ajá, correcta. y va aumentando. Tenemos que mirar Correcto. en qué punto comienza a disminuir. No, dice, número de quejas por mala atención de la línea. 611, sí. Esa es la cuarta. Y la quinta es número de quejas por falta de señal, perdón. Entonces, yo Yo proponía diría al que inicio era la variable de mayor incidencia es donde habla de la información incorrecta. correcto. Profe está nos está viendo, nos está escuchando. Es que tengo duda con las dos primeras, si son generales para concluir en las otras tres o son independientes cada una. La primera pregunta. Número de quejas recibidas. No, profe, me refiero a las quejas donde está variable. Entonces, hay unas que están resaltadas en negro que son el número de quejas y número de usuarios activos en el periodo. Esos son los ítems de donde se derivan las otras tres variables. Para el porcentaje de las otras tres variables o también entran como variables. No, esas son las dos principales y de ahí se derivan las otras tres. Ok, gracias. O sea, el análisis se va a hacer en las otras tres, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, ahí ustedes se van a dar cuenta si el número de quejas por facturación incorrecta es la que tienen que auditar o de la línea asterisco 611 o la falta de señal. Correcto, bien. Muchachos, el análisis que yo le decía era como a modo general, bueno, el análisis de los indicadores evidencia que los primeros 4 meses presentaron un cumplimiento de los estándares y a partir del quinto mes se evidencia un aumento en las quejas, siendo, por ejemplo, número de quejas por facturación el ítem con mayor número de incidencia dentro de los indicadores. Y el número de quejas por mala señal, un segundo ítem de incidencias por los cuales esos dos ítems deberían ser auditados. No sé si estoy en esa línea o los muchachos, los compañeros podrían aportar algo más. ¿Sí me escuchan? Así es, señor. Sí, vale, yo haría el mismo análisis, sin embargo es que por lo que no estoy en un sitio como para mirarle la media, o sea, tomar el total, dividirlo por el número de meses para mirarle la media. Si de pronto alguno puede hacer ese análisis para ver la media en la incidencia que tiene con respecto a lo que nos están preguntando, cuál es la variable que más afectó.
Bueno, lo que sí no puedo yo entender muy bien es porque el segundo punto que dice número de usuarios activos en el periodo, pues está todo ahí bastante alto. No, esas dos variables son con ¿No las que se entran? va a sacar los 3 ítems que son los puntos de análisis. Ok. Entonces, por ejemplo, número de quejas en el periodo o recibidas en enero fueron 4 quejas por mala facturación o facturación incorrecta y 2 quejas por mala atención de la línea asterisco 611. Ya. Son como los datos generales que se derivan de cada uno de estos 3 ítems. El número de quejas entre el número de usuarios. Y eso nos va a dar porcentaje acá. Porque la respuesta, lo que estamos buscando es la respuesta de si sí se está dando el resultado, o sea, si se está obteniendo el beneficio o hay que hacerle reingeniería a la solución que se ha pasado en gestión. Sí, correcto. Entonces, el análisis ahí muestra que a partir del quinto mes hubo un aumento en las dos variables, siendo número de quejas por facturación incorrecta la más alta, seguida por quejas de mala atención por la línea asterisco 611. Como el ejercicio pide identificar o hacer ese análisis y en caso negativo, como hoy tenemos el caso negativo de esos dos ítems, ¿cuáles serían los ítems a evaluar o a auditar? Es lo que le entendió el profesor. Bueno, es lo que dice el ejercicio acá abajo. Pues de acuerdo a lo que evidencian los datos, a partir del quinto mes, la empresa no cumplió con el servicio prestado. No está cumpliendo con los requisitos del cliente y del sistema de gestión. Como no está cumpliendo, nos toca exponer cuáles serían las no conformidades. Las no conformidades serían facturación incorrecta y mala atención en la línea asterisco 611. Sí, correcto, yo también hago el mismo análisis, porque pues se supone que la gestión no se llevó a cabo, hay que mirar por qué el incremento en las inconformidades. Luego esas dos son las que hay que auditar porque están incrementando la variable. Correcto. Me imagino que más adelante pues habrá que formular cómo se disminuyen o se llevan al punto mínimo esa variable. El punto 2 propone el plan de acción de lo que estás comentando. Ajá, sí, entonces sí son esas dos. O sea, en el caso mío yo opino lo mismo, a ver si de pronto los compañeros también hacen el mismo análisis, en que esas dos variables se están incrementando, lo que quiere decir que lo que se formuló o lo que se estaba trabajando como plan de gestión tiene que reformularse. Aquí toca definir a qué proceso se le realizaría la auditoría. Entonces, el proceso de facturación, el proceso de call center o de líneas. Call center sería en este caso. Sí, exacto. Uno es el proceso de información sobre facturación y revisamos la segunda variable
Si quieres, súbelo un poquito y miramos la segunda variable a ver qué nos indica. La segunda variable es número de quejas por mala atención en la línea asterisco 611. Un call center o servicio al cliente. Sí, esas dos, en mi modo de ver, asumo que esas dos son las que hay que reevaluar, tanto la metodología que están empleando para esa facturación y el por qué la información es incorrecta para los clientes. Entonces, ¿por qué la mala facturación? La mala facturación sería revisar el procedimiento de facturación, podría ser una. Correcto. Revisar o mirar la inducción o la formación del personal que está en esa área. Sí, correcto, sobre todo que me imagino que en esos procesos de facturación, por lo que se maneja por ciclos, eso es lo que podría estar determinando que esté difusa la información para el cliente. Correcto. Y un tercero podría ser un plan de capacitación. Para el personal que del área. Sí, exacto, un proceso donde se haga una modelación de tal manera que se encuentre dónde están los factores que están haciendo incurrir en eso, y asimismo guiar el personal hacia mejorar la operatividad y que estén mejor capacitados. No sé los otros compañeros del grupo qué opinión tienen. De pronto para complementar. Hay un punto que es el que capacitar, ¿verdad? Sí, podría ser. Pues es una de las ideas que se nos ocurre. De pronto podríamos complementar con... De pronto hay otro tema que sea más efectivo para el plan de acción. Pues no sé, capacitar o charlas diarias para que eso mejore. Que por un lado toca la parte de ser otro ocupacional, pienso. Lo que pasa es que el ejercicio no está como enfocado como en evaluación de riesgo o algo así, son como un tema más financiero, es lo que entiendo, o general de la empresa. Pero sí, llevándolo... Sí, esto no es de riesgo, simplemente es un ejercicio para ver ustedes cómo miran los resultados y toman decisiones, ¿vale? Porque así nos va a tocar cuando tengamos un indicador de accidentabilidad, de ausentismo. ¿Qué acciones tomarían ustedes? Porque bueno, ahí lo que veo en facturación, por lo general se maneja un software, sería revisar las características del software actual, si está actualizado, o proponer un nuevo software de facturación, podría ser un tema de plan de acción. Sí, básicamente, si está soportado sobre un software, la idea es analizarlo, ver si se puede mejorar o si es necesario un cambio.
Se hace un análisis sobre el personal y sobre la misma herramienta de trabajo. Bueno, ¿y qué nos quedamos? En capacitar al personal que atiende la empresa. Sí, es que estamos haciendo como lo general para ya comenzar a plasmar el ejercicio. Entonces, revisión del software podría ser capacitar al personal pero para capacitar debemos identificar pues, las condiciones del personal, si tiene las competencias, si no las tiene o... Pues por un lado pienso yo, pues todos los días, toda la mañana antes de empezar la labor, eso se debe hacer bien. Sobre el que hay que hacer para mejorar. Podría ser, bueno, podría ser, sí. Eh, Nos tocan 3 respuestas, ¿verdad? sí, 3. Revisión del software, revisión de los procedimientos y competencias del personal del área y fortalecer mediante charlas o supervisiones diarias. Sí, pues, lo importante es una revisión de las rutas que se están empleando, o sea, el paso a paso de esas llamadas y también el direccionamiento hacia las dependencias que tendrían que ver con el mejoramiento de la calidad. Listo. Como no, como es, veo que el plan de acción es más que todo para un solo ítem, cogeríamos el más alto, que es este, para que se nos haga más fácil el ejercicio, ¿cierto? Ese número de quejas por facturación incorrecta, ese. Sí, sería ese que es el más alto, el que está, o el otro también, pero como creo que el cuadro nos está pidiendo es a cuál auditar, audita el de mayor incidencia. Y podría ser ese porque de todas maneras si directamente tiene incidencia, puede generar de manera indirecta incidir sobre los otros ítems. Entonces, vamos a iniciar con plasmar el primer punto.
Bueno, muchachos, no sé, parece que se perdió la señal. Sí, de la sala se perdió la señal. Listo, entonces simplemente esto es un ejercicio, porque cuando vayamos a hacer indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen que tener claro cómo tomar decisiones y qué acciones concretas ustedes utilizarían para que esos indicadores cumplan su objetivo y que lleguen a ese 100%, ¿vale? Entonces vamos a dejar la clase hasta ahí, porque ya son las 6:37 para no quitarles más de su tiempo. Para las personas que no saben mucho, por favor, ahí en la plataforma les dejé muchos videos, material. La próxima clase vamos a hacer una matriz de riesgo. Les solicito, para las personas que vean la grabación, los que están aquí presentes, vean cómo se hace una matriz de riesgo, vean cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Y estudiense un poquito la GTC 45 porque el próximo martes vamos a hacer una matriz de riesgo. Esa sí es calificable, esa sí la tienen que montar en la plataforma. Ok, muy bien. Listo, feliz fin de semana, nos vemos el martes. Gracias, Gracias, igualmente. Listo, profe, ok, gracias.